Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Veo 10 personas conectadas ya. Me encantaría que pongan su nombre en el chat, aunque estoy viendo quién se está conectando. Víctor, Jaime, Piero, por favor, ayúdenme a saludarnos para poder saber quién ha ingresado. Buenas tardes, Liz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Por favor, coloquen su nombre y de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Muchísimas gracias por su puntualidad. Buenas tardes, Piero. Mientras se va conectando el resto, vamos a esperar 5 minutos para comenzar. Comenzamos 5 y 5, presentando. De todas maneras, igual voy a quedarme acá saludando a cada una de las personas que entra. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿De dónde nos acompañas? Buenas tardes, William. Mucho gusto. No tengo el placer de conocerlos, pero espero estén todos muy bien. En realidad nos esperan 3 días increíbles, llenos de información valiosa, que este evento ha sido preparado con mucho esfuerzo y con mucho amor de parte de los expositores, que ahora en un breve los voy a presentar, y de parte de FAM, ¿no? De FAM, que es la empresa de consultoría deportiva y que por el momento se está especializando en educación. Héctor, el tema de la conexión tal vez sea, mi conexión está correcta, si es que se corta, si hay un problema de conexión, les repito, o les comento que para tener una buena conexión, la idea es conectarse cerca al módem, desconectar tal vez otros dispositivos de la red, ¿no? Si es que están también colgados en la misma red de Wi-Fi, ¿no? Tal vez celulares, o lo mejor es conectarse por cable. De todas maneras, estos eventos, estos talleres van a ser grabados, así que igual van a contar, todos los que se han registrado van a contar con las grabaciones. La idea es que se queden porque van a haber sorpresas, la idea es que participen en este taller y que sea activo porque la idea es que aprendan, ¿no? Buenas tardes, Guillermo. Héctor, trata de conectarte, trata de conectarte por cable o si no acercarte al módem, ¿sí? De todas maneras puedes salir, volver a ingresar. La idea es que abran el link en Google Chrome para tener también un mejor acceso. Esperamos unos minutitos más para que se conecten más personas. Y les pediría otra vez a todos que comenten, nos saluden y nos cuenten de dónde nos están viendo. Héctor me dice que está al lado del módem. Todo bien, no pasó nada. Todo bien, todo está súper bien. Algunos problemas de conexión con algunos de los espectadores, pero todo está perfecto.
Héctor, nos escuchas de Bolivia. Qué gusto saber que por ahí nos están viendo. De verdad, bueno, les voy a contar mientras doy pase a que las personas nos esperen. Les cuento, yo soy una de las fundadoras de Juntas por la Natación también y de FAM, ¿no? Como les había dicho, FAM es una empresa de consultoría deportiva especializada en natación. Y bueno, luego de haber realizado la experiencia de Juntos por la Natación, hemos decidido lanzar estos esos 3 talleres que son parte de este evento. Y gracias al apoyo de estos 2 grandes profesionales expositores que van a estar presentes en unos momentos con ustedes y compartiendo sus experiencias y conocimientos, a quienes admiro muchísimo por su crecimiento personal, estamos trayendo este importante evento. A mí me parece súper importante porque son conocimientos básicos en cualquier carrera como formador como formador de menores, ¿no? Para el alto rendimiento. Este evento es denominado las 3 claves para el éxito en la formación de un nadador de élite y son 3 talleres. Les voy contando la metodología. Son 3 talleres de 2 horas aproximadamente, en el cual los expositores, que en un momento ya los comento, estas 2 personas son personas experimentadísimas en la natación, especializados en formación y entrenamiento de menores y ex entrenadores de la selección peruana de natación. En realidad han aprendido muchísimo de muchos de los referentes de la natación peruana. Ellos nos van a compartir, como les acabo de mencionar, sus experiencias y conocimientos que han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional. Así que los que están acá es porque tienen algún interés con estos temas o es porque realmente están buscando convertirse en entrenador de natación competitiva o saber, tener conocimientos, qué es lo necesario para poder formar una sólida base en todos los niños y jóvenes para que se puedan direccionar al alto rendimiento. O tal vez si es que les faltan herramientas para mejorar las técnicas de los estilos en los nadadores. También eso es un punto importante porque hay una base sólida de dónde comenzar. Así que yo sé que todos los que están acá presentes son las personas que están buscando eso y sobre todo tienen todo el ímpetu para estar acá presentes, a pesar del día, a pesar de las circunstancias. Es la mejor manera de aprovechar todo este tiempo. Y bueno, sin más ni menos, los quiero dejar con 2 personas que admiro muchísimo y bueno, ya les conté un poco de su experiencia y de todo lo que han logrado durante su trayectoria. Son 2 personas, como les comento, son personas de mi total confianza, a quienes admiro muchísimo. Uno de ellos ha sido un entrenador, una pieza importante como entrenador durante mis años prodigiosos. Yo he sido ex seleccionada nacional, mi especialidad fueron 200 mariposa, por quien no lo sabían, hace un poco más de 10 años atrás, ¿no? Así que los dejo con estos 2 grandes, José Luis Babilonia y Jorge Peña, quienes van a estar encantadísimos y para ellos yo sé que es un honor tremendo tenerlos acá y se van a sumar. ¿Para qué? Para que ustedes se sumen al esfuerzo nacional de seguir formando nadadores juveniles con una sólida base. Esa es la misión de ellos y eso se los van a contar. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Y bueno, les comento rapidito, antes de pasar con ellos, me había olvidado, va a haber una sorpresa que ellos se los van a comentar. Les van a comentar al final y va a haber un espacio breve, tal vez, si es que nos alcanza el tiempo, de absorber algunas dudas. Así que sea lo más interactivo posible todos estos talleres. Muchísimas gracias nuevamente y los dejo con ellos. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar ahí, ante todo. Gracias a Marlene, a Diego, que han hecho posible la realización de este evento. A Jocelyn por las hermosas diapositivas que ya en un momento más podrán ver. Mi nombre es Jorge Peña, soy entrenador del Club Aquastream. Llevo ya más de 15 años en este hermoso deporte y a lo largo de todo este tiempo he podido aprender de grandes profesionales, viendo, conversando. He tenido la oportunidad también de representar a mi país en 2 Juegos Americanos de natación.
en algunas Copas Pacíficos, en el Campeonato Nacional Harold Barrios en Argentina, ¿no? Y es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo aprendido en esos viajes, en esas experiencias, y poder nutrir un poco sus conocimientos y ayudarlos a encaminar el trayecto, el devenir de este hermoso deporte que es la natación, para que tengan las herramientas necesarias para poder llevar de la mejor manera a los nadadores menores, que es la base importante de la natación a nivel competitivo, ¿no? Si no tenemos una base sólida, una base firme, una base con buenos cimientos, es imposible tener nadadores de edades superiores bien formados, ¿no? Entonces, esas charlas conjuntamente que realizaré con mi compañero y amigo José Luis Babilonia, estamos seguros que les va a servir mucho a ustedes. Y nada, gracias por estar ahí. Y les doy la palabra a José Luis para que pueda también saludarlos. Y luego empezaremos con esos 3 días en los cuales estaremos compartiendo todos los conocimientos e interactuando con ustedes de la mejor manera. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, buenas tardes, queridos amigos, veo amigos muy queridos acá presentes. Como les dijo mi compañero Jorge, sí, la verdad que estoy muy contento. A lo largo de toda nuestra carrera profesional hemos tenido montones de anécdotas, conocimientos que hemos ido adquiriendo con el tiempo, como dice Jorge. También en algún momento cuando nace esta iniciativa, la idea era también tratar de dar las herramientas que nosotros hemos ido adquiriendo dentro de nuestro desarrollo, herramientas que hemos ido adquiriendo por estudios en la universidad, también por nuestro trabajo, con el aporte de grandes entrenadores, como una de ellas ustedes lo conocen muy bien, que es Marisabel Barragán, una de nuestras mentoras principales que tenemos, que gracias a ella hemos podido lograr grandes cosas, y es quien nos ha ido orientando. Así como Marlene comentaba, que ella ha sido seleccionada nacional y hacía referencia a que en su etapa ella de nadadora, yo era el asistente principal de Marisabel Barragán y he visto todos sus procesos. Entonces, la idea también de esto es eso, poder compartir y hacer llegar hacia ustedes esos conocimientos que en algún momento grandes entrenadores han impartido en nosotros, ¿no? También tenemos al profesor Sánchez Silva, que ustedes lo conocen, un gran entrenador, excelente profesional, con muchos conocimientos, que también han aportado su granito de arena dentro de nuestra formación. De igual manera, muchos otros profesionales, como el profesor Elio Gomero, son profesionales que ya están asentados en la natación, con resultados probados y con amplios deseos de poder brindar sus conocimientos. Y son personas que nunca se negaron cuando nosotros fuimos a hacer las consultas, o en el caso de Marisabel, siempre ahí ayudándonos en armar una rutina, cuando habían dudas, porque recuerden que siempre cuando empezamos, muchas veces tenemos todos los conocimientos acá, pero no es tan fácil realmente llevar lo que te dice un libro, lo que te dice eso y aplicarlo a la realidad. Porque una cosa es el concepto y otra cosa es aprender a conocer esa realidad que tenemos y tratar realmente de que esos conceptos te sirvan en el marco de esa realidad. Como decía Jorge, estos 3 días esperemos compartir con ustedes conceptos básicos, pero conceptos básicos llevados también desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia que nos ha tocado vivir. El día de hoy vamos a empezar, por ejemplo, con un tema como son los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos, si bien es cierto, nosotros no somos fisiólogos, pero sí es un tema muy importante que como profesionales y como entrenadores debemos de saber, porque de ahí es donde nosotros vamos a ver los distintos tipos de formas de energía de obtener la energía que tienen nuestros atletas, sobre las cuales nos vamos nosotros a dirigir, cuáles son las vías metabólicas, qué es lo que necesita el niño o a la persona que estamos entrenando, etc. Entonces, y luego los otros 2 días iremos tratando de llevar conceptos que vayan engranando un día tras otro, y como dijo Marlene, esperemos realmente que esto les pueda ser útil a ustedes, que realmente los podamos ayudar, porque en realidad la finalidad es esa, poder ayudarles y todos los conocimientos que sepan ustedes también
poder llevar, ya que muchos de nosotros, he visto muchos profesionales que son, siendo profesores de academia, tienen esos deseos de seguir y terminan siendo entrenadores. Muchas veces, con la voluntad que tienen, son autodidactas. Entonces, justamente también vamos a eso, tratar de ayudarles, tratar de asentar esos conceptos que por ahí han podido, han podido obtener. No obstante, todos nosotros estamos dentro de un proceso de aprendizaje constante. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos aprendiendo y vamos a ir dándonos cuenta más adelante que al final todos terminamos aprendiendo entre nosotros. Así como les damos a ustedes y ustedes también nos van a dar a nosotros a través de las encuestas o de cualquier otra pregunta o de cualquier otra duda. No duden, por favor, en escribir, hacernos saber qué es lo que está pasando, cuáles son sus sentimientos o cómo están yendo estos conceptos y para nosotros saber también cómo poder ayudarlos más y al final va a ser esto una mutua ayuda porque ustedes también nos van a ayudar a nosotros a poder seguir capacitándonos y a poder seguir yendo más adelante. Gracias, Jorge. Eso era lo que quería decir. De verdad, chicos, bienvenidos. Estoy muy feliz. Nervioso, como siempre. No es fácil esto, pero crean, estamos acá de todo corazón para dar siempre el 101% y más. Todo en bien de nuestra querida natación, porque al final lo que buscamos, Jorge y yo, es eso, ¿no? Y no solamente nosotros, todos los que están detrás de esto. Disculpen que me olvidé de agradecer a Marlene, a Diego, a Josie, quienes hacen esto posible y quienes nos brindan su plataforma para poder llegar a ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, chicos, sin más, vamos a empezar esta charla que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y como una pequeña introducción, tengo que empezar diciéndoles que cuando uno realiza un tipo de actividad física de cualquier tipo, dependiendo de la intensidad a la cual uno va a estar sometido, se va a requerir de un cierto gasto energético, ¿no? Esta energía va a venir de forma de ATP. ¿Y qué es el ATP? El ATP es la principal molécula que le da energía al cuerpo. ¿Y dónde se produce esta molécula? Se produce en los músculos. Y el músculo, a su vez, requiere de algunos componentes para poder tener energía, como son las grasas, como son las proteínas, el mismo ATP, como son el glucógeno, ¿no? Y si el cuerpo no tiene energía, lógicamente no va a poder funcionar de manera óptima. Y es un tema bien delicado de tocar, ¿no? Y ya lo hemos pasado con muchos niños, con muchos chicos en nuestra experiencia, sobre todo cuando los chicos van a empezar una rutina de entrenamiento a las primeras horas del día. Muchas veces tienden a llegar al entrenamiento sin haber ingerido alimento alguno, ¿no? Y esto es contraproducente para ellos mismos. Cuando el cuerpo no tiene energía, lógicamente no puede desenvolverse, no puede rendir al 100%. Comienzan los mareos, los dolores de cabeza, las náuseas, ¿no? El cuerpo necesita energía, necesita alimento. Si el cuerpo no tiene alimento, comienza a buscar de donde sea para poder tener ese combustible que necesita para poder desenvolverse, y comienza a comer músculo. Y es algo que nos ha costado y nos sigue costando hasta ahorita, y estoy seguro que a muchas de las personas que están detrás de esta pantalla también les ha costado y les sigue costando educar a los chicos en ese aspecto, en el aspecto de la nutrición, que es un aspecto fundamental. Pero sobre todo, más que educar a los chicos, es educar a los padres, ¿no? Hemos visto muchas veces, José Luis, a un chico salir de un entrenamiento y lo primero que hace el papá es gaseosa y sudona, toma, aliméntate, ¿no? Y es un tema bien espinoso, es un tema bien difícil de manejar con los padres, de que los chicos tienen que tener una alimentación adecuada, ¿no? Una alimentación balanceada, ¿sí? Comer a sus horas, alimentarse bien. Es la única forma de que el cuerpo pueda rendir de manera óptima, ¿no? Comer lentejas, huevos, carnes, y seguir una dieta especializada en ese sentido, ¿no? Y es un tema, como les repito, bien delicado, bien espinoso de tratar con los padres, educarlos diariamente, hacer charlas,
y también hay que tener presente, por ejemplo, que cuando las grasas o los lípidos se asientan se asientan se asientan en el cuerpo y no hay forma de que puedan quemarse, ¿no? Vienen los problemas tipo de obesidad. Ahora con esta etapa que estamos pasando, ¿no? Hemos tenido que reinventarnos un poco para poder seguir manteniendo a los chicos activos. Hemos hecho, estamos haciendo actualmente entrenamientos virtuales en los cuales tratamos de mantener a los chicos activos. Si bien es cierto, no es lo mismo interactuar virtualmente con los chicos, ¿no? Que estar ahí frente a frente, corrigiendo, interactuando. Al menos podemos hacer que los chicos se mantengan activos, los cuerpos estén más activos y no estén tan aletargados, ¿no? Para que luego, cuando vuelvan a la piscina, ¿no? Que no sabemos actualmente en cuánto tiempo será, puede ser en un mes, en 2 meses, estén les sea mucho más sencillo ese reinicio, ¿no? Ese reinicio. Si bien es cierto, no es lo mismo nadar todos los días como lo venían haciendo hasta antes que empiece esta cuarentena, ¿sí? Pero el trabajo físico les va a dar esa fuerza, les va a dar esa fuerza en los músculos y al momento de regresar al agua van a poder hacerlo de mejor manera, ¿no? Habiendo hecho esa pequeña introducción, le cedo la palabra a José Luis para poder empezar con esta charla. Gracias, Jorge. Vamos a hablar un poquito el día de hoy a manera práctica sobre los sistemas energéticos, ¿sí? Vamos a hablar sobre los sistemas energéticos, ¿no? Como bien lo dijo Jorge, ¿no? El músculo eléctrico tiene 3 tipos de fuentes energéticas, cuya utilización varía en función de la actividad física desarrollada. Estas tenemos los sistemas anaeróbicos alácticos, los sistemas de los fosfágenos, ¿sí? Tenemos el sistema anaeróbico láctico, que es la glucólisis anaeróbica, o el sistema del glucógeno lactato. Y tenemos el sistema aeróbico u oxidativo. Estos 3 sistemas son los sistemas energéticos que nosotros vamos a ir estimulando a lo largo de nuestra carrera como entrenadores, ¿no? Estos son los 3 sistemas que van a aportar energía al cuerpo durante las realizaciones de las actividades físicas. Y es un tema muy importante que nosotros debemos de saber, porque si bien es cierto, tal vez no seamos fisiólogos, las terminologías, pero sí es necesario nosotros saber qué está involucrando cada sistema energético y de qué manera va esto a incidir dentro del organismo de nuestros nadadores. Entonces, por ende, nosotros podemos aplicar ya de manera más adecuada nuestros planes de entrenamiento, ¿no? Estos sistemas energéticos, a su vez, se van a complementar con con las zonas de entrenamiento que vamos a ver el día de mañana, donde vamos a hablar un poco de cada zona y vamos a ver cómo se van a ir entrelazando estos sistemas energéticos con esas zonas de entrenamiento, que es un tema muy interesante y por eso justamente les decía, ya para poder atacar bien en esas zonas de entrenamiento y luego poder hablar de unos principios de entrenamiento y luego poder hablar ya más sobre un plan de entrenamiento orientado de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo está preparado el organismo de cada persona o de cada grupo de edad. Es importante saber esta parte, este tema, que son los sistemas energéticos, ¿no? Vemos que en el sistema anaeróbico aláctico de los fosfágenos, ¿sí? Es una conversión de las reservas de alta energía de la forma de fosforoqueratina y ATP, que ya lo vamos a hablar un poquito. Luego tenemos que en el segundo sistema, en la glucólisis anaeróbica, el anaeróbico láctico, tenemos que es la glucólisis anaeróbica, que es donde vamos a generar ATP mediante la glucólisis anaeróbica. Como bien lo dijo Jorge, el ATP es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos luego el sistema aeróbico oxidativo, que es el metabolismo en presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los sistemas energéticos funcionan como un continuum energético, ¿sí? Esto quiere decir que no es que dentro del organismo
esté funcionando solamente el sistema de los fosfágenos o solamente el sistema de la glucólisis anaeróbica, etcétera, sino que se puede definir como la capacidad que posee el organismo de mantener simultáneamente activo a estos tres, ¿no? Y eso se va a dar de acuerdo a qué? A tres criterios, de acuerdo a cuánto dura el ejercicio, de acuerdo a la intensidad de la contracción muscular y de acuerdo a la cantidad de sustratos almacenados. No olvidemos que cada uno de estos sistemas utiliza un sustrato, un combustible, el cual va a usar para obtener el ATP y así poder producir la energía, ¿no? Así tenemos que en actividades de potencia, pocos segundos de duración y que tienen mucha intensidad muy altísima, el músculo va a utilizar el primer sistema, el llamado el sistema de los fosfágenos, que es el ATP y la fosfocreatina, que ya lo vamos a ver, para actividades alrededor de los 60 segundos de duración a la máxima intensidad posible. Utilizará preferentemente las fuentes de energía glucolítica no oxidativas, que es el metabolismo anaeróbico, que vemos que es el segundo, mientras que para actividades de más de 120 segundos de mayor duración, el sistema aeróbico o el metabolismo aeróbico será el que aporte fundamentalmente todas estas demandas energéticas. Como vemos, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Si vamos a hablar en un resumen de los sistemas energéticos, viendo esta imagen podemos ver, ¿no? Cómo van en cuanto a ATP suministrado, ¿sí? Y el tiempo de ejercicio, cómo van a ir apareciendo y cómo van interactuando estos sistemas energéticos, ¿no? Vemos que el sistema del fosfágeno aporta bastante energía, pero tiene muy poca duración. Luego tenemos que el sistema anaeróbico láctico aporta una cantidad un poquito regular de energía, pero también tiene una duración. Y luego vemos que el sistema que mayor aporte de moléculas de ATP, que es la energía que produce el cuerpo, es el sistema aeróbico, pero que también es de los que más demora en hacer su aporte energético, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces ahora de los sistemas energéticos. Jorge, no sé si quisieras agregar algo más antes de pasar a la siguiente. Sí, José Luis, lo primero que quiero hacer es, acabo de leer aquí un comentario que me gustaría no dejarlo pasar, de un amigo que acaba de comentar que lamentablemente los clubes no cuentan con un nutricionista a las justas con un entrenador. Eso es cierto, y José Luis y yo lo hemos podido ver cuando hemos viajado a otros sitios, hemos podido ver entrenamiento de otros clubes, sin ir muy lejos en Argentina, es cierto. Los clubes cuentan a veces con un nutricionista, con fisiólogo, ¿no? Con un fisioterapeuta, y acá en Perú no se da eso, pero el entrenador tiene que tener conocimientos básicos de nutrición, conocimientos básicos de psicología, ¿no? Tiene que empaparse de ese tema y no poder tomar eso como excusa. Podemos organizar charlas, nosotros en nuestro club hemos organizado charlas virtuales con un nutricionista que les ha dado a los chicos las indicaciones de cómo más o menos hacer una alimentación sana, una alimentación básica para ellos que son deportistas, ¿no? Entonces el entrenador tiene que empaparse de todo eso, investigar, leer, conversar, indagar y estar propenso a poder educar a los chicos. Tenemos que tener como primer punto que nosotros somos formadores y educadores, ¿no? Entonces es nuestro deber tratar de tener todos los conocimientos que le puedan servir a nuestros chicos, ¿no? Eso es lo que quería acotar, José Luis. No, sí, Jorge, gracias. Bueno, sí es cierto, ¿no? Lo que dice el amigo es cierto. Lamentablemente dentro de nuestra realidad no tenemos todas esas ayudas que pueden tener en otro lado, como bien dice Jorge. Al final a nosotros como entrenadores nos toca poder empaparnos un poquito más de cada una de esas cosas y de estos temas para poder en realidad ayudar a nuestros chicos, ¿no? Y yo sé que todos, de repente, yo sé que todos los entrenadores tienen esa inquietud y siempre estamos ahí pendientes de nuestros chicos, pendientes de muchos otros factores que pueden estar pasando. Sí, al final nosotros terminamos siendo hasta psicólogos,
porque al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta con quienes pasan más tiempo los chicos, quienes los conocen mejor, y alguna vez estuve también, disculpen que me haya desviado un poco el tema, pero tocando justo ese punto, una vez me tocó compartir con un psicólogo que también me dijo, ¿no? Al final el psicólogo debería trabajar bien también directamente con el entrenador, porque al final es el entrenador quien está ahí día a día con ellos. Y nosotros somos justamente los que estamos ahí día a día con ellos y vamos viendo la evolución de nuestros chicos, ¿no? Y nosotros nos vamos dando cuenta y vamos evaluando. Pero eso lo vamos adquiriendo con el tiempo y ahí vamos haciendo las recomendaciones que se puedan dar, ¿no? Regresando al tema, hablando de los sistemas energéticos, vamos a ver el primer sistema energético de manera sencilla, ¿sí? Hablamos del sistema anaeróbico láctico o el sistema de los fosfágenos. Este sistema proporciona la energía necesaria para la contracción muscular al inicio del ejercicio y durante ejercicios de muy alta intensidad y de corta duración. Obviamente este sistema está limitado por el almacenaje, por la presencia de ATP en el músculo y también por los almacenajes de fosfocreatina que podamos tener. Se dice que normalmente el almacenaje de fosfocreatina en el organismo es 3 veces mayor al del ATP en el músculo y en sujetos bien entrenados, este sistema energético puede llegar a rendir máximo hasta los 30 segundos, donde definitivamente ya pasa al tema de la glucólisis anaeróbica, ¿no? Está limitado, como les decía, por las reservas de ATP, que es el adenosíntrifosfato, y la fosfocreatina intramuscular, que son compuestos de utilización directa dentro de la obtención de energía. Se le denomina láctico, ¿sí? Porque no tiene acumulación de ácido láctico. El ácido láctico es un desecho metabólico que nos va a producir una fatiga muscular. Pero este sistema es tan rápido, sucede tan rápido que no hay una formación de ácido láctico. ¿Sí? La cantidad de, justamente lo que les decía, la cantidad de ATP almacenada en la célula muscular es tan pequeña que solo permite la realización de un trabajo durante muy pocos segundos. 6, 7 segundos ya se está acabando lo que tenemos en el músculo, en las células musculares. Entonces empieza el tema de la degradación de la fosfocreatina y donde vamos a resintetizar este ADP para formar nuevamente el ATP. Pero como les digo, este sistema dura a lo mucho hasta 30 segundos, ¿no? Vemos acá cómo es la descomposición del ATP, que es con presencia de agua, que es la hidrólisis o la degradación del fosfágeno, ¿no? Acá vemos cómo está el adenosín con tres moléculas de fosfato. Luego vemos que cuando hay una intervención de la ATPasa, ¿sí? Se produce una ruptura en el enlace y se hace una liberación de energía, quedando como compuesto el adenosín difosfato, que es el ADP, que es una adenosa con 2 fosfatos, ¿no? Este es el proceso, cómo se rompe. Vemos que en este proceso, en esta ruptura, en esta liberación de energía, en realidad son moléculas que tienen mucha energía. Estamos hablando de 7.5 calorías más o menos en promedio cuando hay una ruptura de esto, ¿no? Eso es en cuanto pasa. Luego vemos cómo es la resíntesis del fosfágeno, cómo se resintetiza, cómo se va a formar esto nuevo. Dice, entonces acá es lo que les decía, ¿no? Que la capacidad de esta vía está limitada por las reservas de ATP y fosfágeno que hay en las células musculares. Y esto debido a que solo es capaz de asegurar potencia máxima de energía durante los 6 y 10 segundos, siendo a los 30 segundos cuando las reservas de fosfocreatina prácticamente se agotan y ya no contribuyen a resíntesis de ATP. Entonces acá vendríamos a ver en esta segunda imagen cómo sería la resíntesis de ATP, ¿no? Tenemos por eso le decíamos de los fosfágenos, donde estamos el ATP y la fosfocreatina, y vemos que acá en el tema de la fosfocreatina tenemos la intervención de la creatinquinasa, que va a venir a romper este enlace, donde va a quedarse fosfato y creatina, y vamos a ver que este fosfato libre se va a unir mediante la energía, se va a unir al ADP, que es el adenosindifosfato, para posteriormente regenerar y conformar nuevamente el ATP, quedando como producto final
un ATP más creatina. En síntesis, algo sencillo, esto es lo que sucede en este sistema, ¿no? Hay entre los 6 y 10 segundos se está acabando nuestras reservas de ATP e inmediatamente al romperse ese ATP quedando el ADP con las reservas de fosfocreatina que quedan en nuestro cuerpo y mediante la intervención de la creatinquinasa se produce nuevamente una ruptura de la fosfocreatina, liberando energía que hace que nuevamente el ADP se una, este fosfato se una al ADP para formar nuevamente el ADP. Esto es lo que sucede en este primer sistema. Entonces, agarrando como un pequeño resumen, es un sistema de muy alta intensidad, de muy corta duración, en sujetos muy entrenados, llegando hasta los 30 segundos, donde ya definitivamente ya termina su ciclo para dar paso al siguiente sistema energético. Jorge, no sé si quieres aportar algo en esta parte. Sí, claro, para ejemplificar un poquito este sistema, lo podemos ejemplificar con trabajos de velocidades cortas para los chiquitos, piques de salida, pique de llegada, llegada con giro, que lo podemos hacer también como juegos, en postas de pateo. Son trabajos que se realizan a altas intensidades y son cortos, de corta duración. Pero hay que tener presente que los trabajos de velocidades con los menores, ¿no? Que ya lo tocaremos más adelante cuando hablemos sobre objetivos generales del entrenamiento en menores, no podemos abusar de ese trabajo de velocidades en ellos, ¿no? Y también tener en cuenta de que los juegos, ¿no? Las actividades lúdicas, para ellos, ¿no? Es mucho más entretenido, mucho más ameno, mucho más llevadero, ¿no? Es una forma muy práctica de poder hacer ese tipo de trabajo utilizando ese tipo de sistema. Corta duración, alta intensidad. Así es, Jorge. Eso, queridos amigos, ese es básicamente el primer sistema energético que vemos. Y como les decía siempre, es importante que nosotros como entrenadores sepamos de qué se trata para que luego, como dio algunos ejemplos mi amigo Jorge, más adelante vamos a ver ya luego cuando hablemos más sobre los sistemas de entrenamiento, las zonas de entrenamiento, y ahí vamos a recordar este tema que es muy importante. Pasando al siguiente sistema energético. Recuerden, amigos, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún aporte que quieran hacer, tenemos el chat ahí, háganlo llegar. Nosotros gustosos, estamos muy receptivos siempre a poder ayudar o a alguna sugerencia que puedan hacernos llegar. Entonces, luego tenemos, como les decía, que este es un continuum energético. Esto quiere decir que no solamente tenemos eso, sino que llegamos ya a los 30 segundos y ¿qué pasa más allá? ¿No? ¿Qué pasa más allá? Cuando vamos más allá, entonces entra otro sistema a tallar, que es el sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica. Hablábamos depende de algunos componentes, ¿se acuerdan que hablábamos? De acuerdo a los sustratos, de acuerdo a la intensidad y de acuerdo a la duración, ¿cierto? Acá vemos que participa como fuente a este sistema, participa como fuente energética fundamental en ejercicios de su máxima intensidad, entre esfuerzos que van entre el 80 y el 90% de la capacidad máxima individual, ¿sí? Y tiene una duración entre los 30 segundos, 1 a 2 minutos. Esta vía metabólica proporciona la máxima energía entre los 20 y 35 segundos. Es donde tiene su máxima producción de energía. Y luego va a ir bajando continuamente, va a ir bajando progresivamente, ¿sí? Disminuye su tasa metabólica y va aumentando la tasa oxidativa alrededor de los 45, 90 segundos aproximadamente más adelante. Quiere decir que todo este tema es un tema sin presencia de oxígeno, es anaeróbico, ¿no? El sistema anaeróbico láctico está limitado, está limitado por las reservas intramusculares de glucógeno, ¿sí? Como sustrato energético. Esto significa que el combustible químico para la producción de ATP es el glucógeno almacenado en el músculo. Este sistema energético produce menos energía por unidad de sustrato, menos ATP, que la vía aeróbica, que ya lo vamos a ver a continuación.
y como producto metabólico final se forma ácido láctico, que ocasiona una acidosis que limita la capacidad de realizar ejercicio. En otras palabras, produce fatiga. ¿Sí? Este sistema energético, como lo hemos visto, su combustible principal es el glucógeno muscular. Entonces, esto sucede, la obtención de energía se da de acuerdo a la glucólisis anaeróbica, que es el proceso que pasa en nuestro organismo para obtener energía a través de la degradación de la glucosa, ¿no? Tenemos que se da en 10 procesos, la de degradación de la glucosa, disculpe. En estos 10 procesos, los 5 primeros son de degradación propiamente dicha, y los otros 5 procesos que se dan son de obtención propiamente de energía. Durante los primeros 5 procesos hay un gasto de energía donde normalmente se consumen 2 moléculas de ATP durante todo este proceso. Y luego cuando ya se ha obtenido, se ha degradado la glucosa y luego para allá la obtención de la energía, se van a producir 4 moléculas de ATP. Pero vemos que como en un inicio hemos consumido 2, se puede decir entonces que la ganancia neta de este sistema serían 2 ATPs. En algunos autores indican que es hasta 3, porque dicen que el glucógeno muscular entra directo a diferencia de la glucosa que hay en la sangre, que necesita un proceso previo que para degradarse y para tener la glucosa 6-fosfato necesita una molécula de ATP, ¿sí? De energía para poder lograr este compuesto. Y aducen que en el caso del glucógeno no sucede eso, y por eso es que hay algunos conceptos distintos en algunos autores, pero bueno, les decimos los conceptos que manejamos, pero como les decimos, como les decía y como les decimos con Jorge, la idea de nosotros es no tanto no vamos a ser fisiólogos, decir tantos ATP produce, etcétera, no, sino simplemente estar al tanto y saber qué tipo de energía consume esto, ¿sí? Y como entrenadores debemos de saber que este sistema energético, uno de las principales residuos que se produce al obtener la energía, al hacer estos procesos, es el ácido láctico, que al final termina en una acidosis, que nos produce una acidosis, que termina siendo la fatiga muscular, ¿no? Otra cosa que les quería decir, lo puse acá, este tipo de sistema energético no debe desarrollarse en el niño. ¿Qué me refiero con eso? O sea, cuando ya vamos a ver más adelante, cuando vamos a hablar ya propiamente de sistemas de entrenamiento, de zonas de entrenamiento, hay zonas que vamos a trabajar para poder, ¿cómo se dice la palabra? Jorge, ayúdame con la palabra, estimular, ¿no? Para poder estimular este sistema energético. Entonces vamos a ver que en los niños no es recomendable, ya que de ellos la base de su producción de energía propiamente propio de su desarrollo que puedan tener, ¿sí? Son los procesos aeróbicos. Sus sistemas nerviosos aún no se encuentra preparado de manera idónea para la acidosis, ¿no? Los niños, se ven que los niños van a conseguir frecuencias cardíacas máximas simplemente con trabajos aeróbicos y propios de la edad, del tamaño y de la madurez del sistema nervioso. Eso es lo que les quería decir sobre este sistema. Recuerden, nosotros no somos fisiólogos, pero voy a incidir una vez más, es importante saber este tipo de procesos se dan. Jorge, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, claro, como bien lo comentaste, ese sistema energético ya hay concentración de ácido láctico y no es recomendable su aplicación en menores, pero sí podemos citar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 850 de libre o de especialidad anaeróbicos cada minuto 30, por decir. Vamos a centrarnos en estilo libre. Si mi nadador tiene 26 segundos en competencia, son trabajos de alta intensidad, casi tiempos de competencia con bastante descanso. Le voy a pedir 28 segundos en cada repetición, ¿no? 28 segundos tiene casi un minuto de recuperación. Entonces, esos trabajos para niños de 8, 9, 10 años
es un trabajo no acorde a su edad, como ya bien lo dijo José Luis, porque no están con la maduración suficiente, no están lo suficientemente desarrollados para poder aguantar la intensidad de este tipo de trabajo. Pero sí, los más grandes, ¿no? Los más grandes sí pueden soportar este tipo de trabajo porque ya están con la madurez como para poder desarrollarse en ese tipo de trabajos. Pero eso lo tocaremos ya más adelante con algunos ejemplos más reales y también comentar que muchas veces un error que hemos podido ver en este devenir de nuestra experiencia es que muchas veces los entrenadores, cuando recién se comienza, suelen copiar entrenamientos, ¿no? Copiar entrenamientos que ven y quererlos adaptar al grupo que vienen manejando, cuando es un error garrafal que se puede cometer, ¿no? Todos los grupos, todas las edades son distintas, entonces yo tengo que hacer mi planificación y mis programas de entrenamiento en base al grupo que manejo y no copiar entrenamientos de otro lado porque vi y me pareció bonito y me pareció interesante, entonces hacer ese tipo de entrenamientos, y ya los tocaremos más adelante cuando hablemos de objetivos, de zonas de entrenamientos, de qué hacer y qué no hacer en ciertas edades, ¿no? Eso es lo que quería mencionar, José Luis. Sí, Jorge, gracias. Como les decía, queridos amigos, justamente una de las ideas también era de poder empezar primero con esos conceptos, es justamente aclarar esos puntos, ¿no? Si bien es cierto, acá estamos hablando de un sistema energético que aporta, etcétera, pero que realmente este sistema energético se va a ver, otra vez se me fue la palabra, se va a ver estimulado en ciertos tipos de entrenamiento que ya vamos a ver el día de mañana, que se van a tocar los conceptos, ¿no? Y van a ver cómo se van a ir entrelazando, y ustedes van a ir sacando su cuenta. Bueno, yo sé que muchos de ustedes, de repente algunos ya lo saben, pero siempre no está de más recordarles y ver que en realidad al final esos conceptos de zonas de entrenamiento, etcétera, etcétera, tienen una base, una fundamentación que van de acuerdo a los sistemas energéticos a los cuales se involucran y a los cuales vamos a querer estimular. Justamente por eso es que quise poner este recordatorio acá en esta parte, donde vemos claramente que realmente por el tipo de madurez que tiene el sistema nervioso en los pequeños, en los niños, no están preparados para este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, de repente ellos producen su propio sistema, su propio sistema energético, y como dice, su sistema energético predominante de ellos es el sistema aeróbico, porque no están preparados para poder soportar este tipo de intensidades, que ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso, porque si bien es cierto, acá solamente estamos hablando de un sistema que produce energía, pero ya luego vamos a ver cómo es que se estimula este sistema. Tiene un nombre, ese tipo de trabajos, estoy seguro que ustedes lo saben, pero que ya mañana, posteriormente, vamos a ir hablando, ir dando algunos ejemplos dentro de esta experiencia que nos ha tocado vivir, dentro de las recomendaciones que también en un principio nosotros hemos recibido, porque créanlo, nosotros también teníamos unas ideas, particularmente hablo, cuando empecé, a veces nos ganaba el ímpetu, el hecho de querer ser, no sé, de querer tener resultados, no lo puedo mentir, me tocó en algún momento, pero como les expliqué, tuve la suerte y tengo la suerte de todavía trabajar con una de las grandes entrenadoras, considero una de las grandes entrenadoras del país, que siempre está ahí detrás y siempre está respaldándonos y siempre está aportándonos lo que ella puede ayudarnos para nosotros poder seguir haciendo este desarrollo. Recuerden, si ustedes trabajan en un club donde hay 3, 4 entrenadores, el éxito de ese club, en realidad el éxito del programa va a radicar en la medida que todos los profesionales que están involucrados dentro de este proceso hablen un mismo idioma y manejen los mismos conceptos, porque al final eso va a ser la única forma de que puedan salir adelante, porque entonces así van a poder enlazar estos conceptos con los conceptos más adelante que van a ir de la aplicación de los entrenamientos y sobre las edades sensibles, y ustedes van a poder armar su programa. Recuerden, como lo dijo Jorge hace un momento, no se trata de copiar. Acá nadie les va a venir a decir, esta es la receta y así lo tienes que hacer, porque eso no existe. No existe. Cada entrenador tiene un mundo diverso. El grupo que maneja es tan diverso que nosotros tenemos
que adaptar estos conocimientos, estos conceptos a nuestra realidad y crear nuestra propia receta. Lo que sí podemos es recibir de repente una asesoría donde nos van a decir, como hemos recibido muchas veces nosotros, tuvimos la suerte de tener a algún momento en el club a Gary Hall, que es un ex nadador olímpico de Estados Unidos, que vino a darnos unas charlas y así ha tenido la suerte, como lo comentó Jorge, de salir fuera del país. Y ojo, eso también tenemos que tener cuidado, amigos. No todo lo que nos dicen fuera es cierto, porque también el otro día escuchábamos una charla, particularmente, donde hablaban de unos tiempos de unos chicos de 13, 14 años, ¿no? Ejemplo, decían, acá este chico en 300 metros tiene que hacer 3 minutos 30. Alguien que está un poquito más entendido en la natación y hablaba en una capacidad de aeróbico 2, que mañana vamos a aclarar un poquito, disculpen que lo adelante, pero más o menos va a englobar esta tarea, esta idea. Y yo me ponía a pensar, oh, wow, para que ese chico haga 3:30 en un trabajo de un aeróbico 2, de un A2, de un R2, un super aeróbico, etcétera. ¿Cuánto es la marca que realmente todo el proceso, toda la carga que ha tenido que lograr para llegar ahí? Nos estaban hablando de un chico de 13 años, el ejemplo. Entonces, y eso me puso a pensar y decir, wow, ¿qué es lo que realmente, cuál ha sido la cantidad de carga que ha tenido que recibir en edades anteriores para que realmente pueda? Entonces, ¿qué sistemas energéticos están más desarrollados o se han involucrado ahí? ¿Sí? Entonces, básicamente es la idea que quería englobar. Espero que se me haya entendido, pero justamente eso es lo que le decía, a donde íbamos las recomendaciones, ¿no? El otro día hablábamos con el profesor Elio Gomero también, que muy gustoso se sentó a conversar con nosotros y hablaba con nosotros sus experiencias, y justamente él nos decía también que les hablemos de este tema, ¿no? De la importancia de respetar eso y de ver cómo estos sistemas energéticos que el entrenador luego tiene que dominar para luego ir armando sus conceptos, sus entrenamientos. Recuerden, nadie les va a decir, con esto vas a ser campeón del mundo, o con esto tu chico, no. Vamos a dar las herramientas y la estructura, cómo deben respetarse algunos procesos, pero de ahí la forma que ustedes quieran dar y la estructura que ustedes van a lograr es propiamente de ustedes. Espero no haberlos aburrido con esa explicación. Vamos a pasar al siguiente sistema energético, pero como ustedes comprenderán, a veces estamos hablando de este tema y se vienen cosas a la cabeza y lo mejor que podemos hacer es soltarlas y dejarlas ir. Como les dije hace un momento, cualquier duda o cualquier aporte que ustedes puedan hacer, ¿por qué no?, hacia nosotros. Todos estamos receptivos, el chat está ahí, por favor, comuníquense con nosotros. Luego tenemos la siguiente vía. Cuando ya hemos terminado este sistema, ¿ya? Pasa el siguiente sistema, que es el sistema aeróbico, el sistema energético, ¿no? Que aporta energía. Cuando un individuo realiza un esfuerzo a régimen constante, por ejemplo, corre, camina, pedalea o nada a intensidad uniforme, ritmo uniforme, y este esfuerzo dura por algunas o varias decenas de minutos. Ya habíamos dicho que el fosfágeno es cortísimo, máximo hasta los 30 segundos. Luego anaeróbico glucolítico llega más o menos hasta los 2 minutos como máximo. Pero acá estamos hablando de mayor tiempo, trabajando a intensidades moderadas, ¿sí? A ritmos un poco más constantes, ¿sí? Entonces, la energía que se va a emplear, ¿sí?, por los músculos deriva de la combinación de oxígeno con los azúcares o también con las grasas, ¿no? Precisamente el mecanismo de producción de la energía de esta, que está a la base de estas combinaciones, oxígeno más azúcares o también oxígeno más grasa, se llama aeróbico porque es con presencia de oxígeno. En los otros sistemas, en el anaeróbico láctico, mayormente esto se produce en el citoplasma de la célula. Acá estamos hablando ya a nivel de membrana, ¿sí?, del citoplasma, ¿sí?, de membrana celular. Y ahí vamos a ver dónde suceden estos procesos con presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, vemos acá que el oxígeno es el ingrediente vital que permite transformar el alimento en una fuente de energía, que va a ser utilizada por el músculo, ¿sí?,
y es imposible sin su empleo desarrollar ejercicio físico por prolongados periodos de tiempo, ¿sí? O sea, quiere decir que si vamos a hacer ejercicios por prolongados periodos de tiempo, el sistema energético predominante es el sistema aeróbico u oxidativo. El sistema aeróbico participa como fuente energética de forma predominante alrededor de los 2 minutos, ¿sí? Como decíamos, es un continuum energético. Todos los sistemas están trabajando continuamente, ¿sí? De acuerdo a la duración va predominando uno sobre otro. Y acá vemos que cuando ya el ejercicio se va a prolongar de los 2 minutos en adelante, definitivamente el sistema aeróbico es el sistema predominante, ¿no? Siendo la vía energética que mayor rentabilidad produce, o sea, mayor cantidad de ATP produce como residuos finales, no con productos finales que no producen fatiga. Es la vía metabólica más importante, como les decía, en ejercicios de larga duración, ¿no? Sí, acá podemos hablar los sistemas que se emplean. Como les decíamos, nosotros no somos fisiólogos, pero disculpen que lo enfatice, pero siempre es bueno recordar. Pero es en este sistema aeróbico oxidativo, vemos que cuando ya terminamos con el sistema glucolítico, vamos a decir, uno de sus productos finales es el piruvato. Generalmente produce 2 moléculas de piruvato. Estos, al entrar en contacto con el piruvato de hidrogenasa, se convierten y luego tienen el apoyo de la enzima CoA, se convierten en acetilcoenzima A. Y esto entra a la célula y con la presencia de oxígeno se produce todo el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? Donde la ganancia neta, recuerden que son 2 moléculas de piruvato, son 2 GTP. El GTP es igual que el ATP, ¿sí? Es un compuesto con tres enlaces de fosfato, ¿no? Entonces, y también se produce el NDH y el FADH. Estos procesos luego van a pasar a la pared mitocondrial, donde se va a desarrollar mediante el proceso de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, van a liberar más ATP. Entonces, al final, dependiendo de los autores, tenemos que en este sistema una ganancia nata entre los 36 y 38 moléculas de ATP, hablando en términos fríos, ¿no? Como les decía, esto va a depender mucho de los autores, entonces eso sería una ganancia neta de este sistema energético. Lo principal de este sistema energético que se va a aplicar a nuestra realidad, en realidad es un tema bien extenso, pero simplemente acá queríamos tratar de que sea de la manera más sencilla. Realmente, ojalá, espero que haya podido recordarles sus conocimientos, porque estoy segurísimo que se lo han tocado. Y como les digo, nosotros no somos fisiólogos, pero debemos tener esto siempre presente. Jorge, por favor, estoy dispuesto para ahora seguir con tus aportes en este tema. Sí, primero quería tocar un punto que justamente mencionaste hace unos minutos, que tenemos que tener presente es que no todo lo que viene de fuera, no todo lo que nos dicen es la verdad. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Brasil hace un par de años, 3 años atrás, si la memoria no me falla. Estuve en Paraná para un viaje que fue un campeonato nacional que hacen en Brasil de aguas abiertas, una de las etapas que hacen allá, y tuve la oportunidad de ir a un club para que los chicos hagan sus trabajos previos a la competencia. Y algo que me llamó mucho la atención en esa oportunidad fue que chicos de 10, 11 años, estamos hablando de infantiles A, estaban usando paracaídas. Y no paracaídas pequeños, sino paracaídas medianos. Y sabemos que ese trabajo es un trabajo que requiere mucha fuerza. Entonces fue algo que me llamó la atención. Y yo en esa oportunidad viajé con Reinaldo de Souza, estuve con él, entrenador brasileño que trabaja muchos años acá en el Perú, y le pregunté, Reinaldo, ¿por qué usan ese tipo de material? ¿Es adecuado o no es adecuado? Y su respuesta fue que no,
pero igual aún así me quedó la duda. Y el año pasado que hubo un curso de entrenadores aquí, vino justamente un entrenador brasileño que tiene muchos años trabajando en la federación y ha sido entrenador de selecciones, y me acerqué y le hice la pregunta, ¿no? Mira, yo estuve en tal fecha en Paraná y pude apreciar esto. Y su respuesta fue bien, bien radical. Me dijo, ¿en qué parte de Brasil estuviste? En Paraná fue mi respuesta. Bueno, te cuento que Paraná no aporta un nadador a selección hace más de 10 años. Con eso me respondió. O sea, ¿a qué voy con eso? ¿A qué voy con eso? Que tenemos que respetar las edades y los procesos en los cuales estamos. No querer correr sin antes haber caminado y mucho menos haber gateado, ¿no? Eso es lo que quería comentar, que no todo lo que viene de fuera es la verdad propiamente dicha, sino que nosotros tenemos que ir captando conceptos, investigando e ir armando nuestro propio diccionario, nuestro propio bagaje de conocimientos e irlo aplicando para con nuestros nadadores, ¿no? Y ahora tocando el tema de los trabajos aeróbicos, su objetivo principal de ese sistema, como ya bien lo dijo José Luis, es la mejora de la capacidad cardiovascular, ¿no? Son trabajos a intensidades moderadas, ¿sí? Pero con muy poco descanso, con descansos muy cortitos, de 15 segundos, 20 segundos, dependiendo de la distancia que estemos nadando, ¿no? Son fundamentales durante las primeras etapas del programa de entrenamiento. Si lo podemos ejemplificar, por ejemplo, un trabajo aeróbico vendría a ser, si estamos construyendo un edificio, si no tenemos unos buenos cimientos, no podemos tener un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, un quinto piso, ¿no? Porque no tenemos un cimiento fuerte. El trabajo aeróbico es el cimiento, lo que nos va a dar las herramientas para poder luego aumentar un poquito más las cargas mientras vamos avanzando en los programas de entrenamiento, que ya lo veremos más adelante. Pero es importante que los trabajos aeróbicos sean la herramienta principal en el inicio de un programa de entrenamiento, y mucho más aún si estamos trabajando con menores, ¿no? Y podemos citar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Trabajo de 12-50 de libre, si tenemos un grupito en el que todos los nadadores están en tiempos de competencia fluctuando entre 40 a 45 segundos, y quiero que los chicos mantengan un ritmo de nado, podemos mandarles esos 12-50 de libre cada minuto. Ya los obligo a mantener un ritmo constante de nado, ¿no? Corto descanso para que vayan aumentando la capacidad cardiovascular, porque en estas edades es fundamental el desarrollo pulmón-corazón. Tenemos que enfatizarnos, tenemos que enfocarnos en ese tipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser 8.75, uno de combinado, mariposa, espalda, pecho, uno de libre, con 15 segundos de descanso. ¿Por qué? Porque es un trabajo a moderada intensidad, es un trabajo en el cual les pedimos a los chicos nadar largo, nadar efectivos, que es muy importante en natación, 8 cienes, por ejemplo, uno de libre, uno de combinado, también con un descanso corto de 15 segundos. No podemos dar más descanso para mantener las pulsaciones altas y que los chicos puedan desarrollar la capacidad aeróbica. Sí, sí, Jorge, gracias. Básicamente, hablando sobre esto, sobre los sistemas energéticos, es un tema muy interesante, hay infinidad de ejemplos que podemos dar, pero por el tema que estamos tratando hoy día no vamos a ahondar un poco más en eso. Simplemente son ejemplos que estamos dando donde básicamente hay una predominancia de este sistema energético, ¿no? Por ejemplo, si vamos retomando, ya haciendo como un cuadro de resumen, ¿sí? Tenemos que el sistema anaeróbico aláctico tiene un tiempo de predominancia entre los 0 a los 30 segundos, ojo, en sujetos muy entrenados, que justamente es lo que se busca luego cuando se estimula este sistema, que ya lo vamos a ver luego en los conceptos ya de sistemas de entrenamiento propiamente dicho, ¿no? De zonas de intensidades que se trabajan, etc. Y vemos que es una intensidad alta, entre un 90 a un 100%, y el combustible principal es la fosfocreatina y el ATP. Bueno, en realidad el ATP es el impulsor de energía del cuerpo. Sin ATP no hay energía. Y estos sistemas lo que buscan justamente es generar ese ATP, ¿no? Tenemos que unos sistemas
lo hacen de manera inmediata, unas de manera media, y las otras demoran un poco más, ¿sí? De luego tenemos el anaeróbico láctico, que su tiempo de proveniencia es entre los 30 y 60 segundos, llegando hasta los 2 minutos, ¿sí? Es una de la capacidad máxima individual entre un 80 a un 90%. Su combustible principal es el glucógeno. Luego vemos que los trabajos aeróbicos, que son más de 120 segundos, en una media baja hasta el 75% de la capacidad máxima individual, donde sus combustibles principales son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Las proteínas en baja cantidad. Generalmente las proteínas sirven para la síntesis de los músculos, ¿no? Pero también en algunos momentos se llegan a usar. Si vamos a hablar en términos de ejemplos, ¿no? Si vamos a dar ejemplos, se pudiese decir, por ejemplo, el deporte más rápido que hay en el mundo es el de levantamiento de pesas, ¿no? Entonces, estos tienen que tener una velocidad, ¿sí? Una velocidad de reacción y una potencia increíble para poder levantar tal cantidad de peso. El otro día, en unas charlas, este ejemplo lo digo, en unas charlas escuché al profesor José Paroy que hacía más o menos el ejemplo de este sistema donde tenía una predominancia en un deporte y él explicaba justamente eso, ¿no? Que es el sistema, en un levantador de pesas, para levantar esas grandes cantidades, necesita tener una velocidad y realizar a una potencia, a una alta intensidad, ¿no? Llevándolo al campo de la natación, si queremos ver un piquecito de 12 metros y medio, o de repente la intensidad que se puede dar, la reacción y la cantidad de potencia que podamos desarrollar en una partida, etcétera, ¿no? Luego, cuando hablamos ya de un anaeróbico láctico, hablando propiamente en la natación, estamos hablando de pruebas que oscilan entre los 100 y hasta los 200 metros, ¿no? Donde vamos a ver que el sistema de entrenamiento que va a estimular este sistema energético va a ir orientado justamente para esas pruebas. Y luego vemos que en el sistema aeróbico, el sistema de entrenamiento que va asociado a este sistema energético, que lo vamos a tocar mañana, perdonen que se va la voz, que lo vamos a tocar mañana, ¿sí? Este sistema energético que está asociado a ese sistema de entrenamiento está presente en realidad desde pruebas de 200, con cierta capacidad que ya vamos a ver mañana de ese sistema, y pruebas para adelante, 400, 800, 1500, ni hablar de los nadadores de aguas abiertas, ¿no? Que estamos hablando de pruebas a nivel olímpico de 10 kilómetros, 25 kilómetros, y a nivel de campeonatos de Copas del Mundo, de edades, fluctúan desde los 5 kilómetros, los 7.5 kilómetros, ¿no? Entonces, si vamos, estos son los sistemas energéticos que hemos tratado de recordarles a ustedes, porque estoy muy seguro que ustedes dominan estos temas, sino siempre es bueno recordar por qué hemos querido, le repito una vez más, por qué hemos querido empezar desde este punto, porque consideramos que un entrenador, un punto que debe dominar definitivamente son los sistemas energéticos, porque ahí vas a ver luego, cuando ya toque el tema de sistemas de entrenamiento, donde vamos a hablar de las capacidades que se van a entrenar, entonces obviamente ya uno sabe a qué sistema energético estamos refiriéndonos, uno ya sabe cuál es el tiempo de predominancia, la intensidad y sobre todo el combustible, el sustrato que se va a usar en este tipo de trabajo, ¿no? Justamente eso era la idea de empezar. Este es el tema más corto que tenemos. El día de mañana es un tema mucho más largo y el día de pasado, ¿no? Jorge, no sé si quieres agregar algo más antes de pasar a lo siguiente. Sí, justamente estaba leyendo un poquito el chat. Un amigo, Guillermo Soto Cuadra, comenta justamente, y me parece interesante leer justamente lo que está comentando, que los chicos hacen entrenos que no se debe hacer a edades tempranas y que hay entrenadores mediatistas. Sí, es verdad, hay veces que no se respetan los procesos, hay veces que queremos saltearnos procesos. Nos ha tocado ver muchos casos de estos que quieren resultados a corto plazo, y es cierto, pueden lograr esos resultados a corto plazo, ¿no? Pero, por ejemplo, citando el ejemplo de los paracaídas, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy a un niño de 11 años un paracaídas mediano? ¿Qué le voy a dar a ese chico cuando tenga 18, 19 años?
¿no? Vamos por ese lado, ¿no? O si someto a un niño de 10 años a intensidades muy altas de entrenamiento, ¿a qué intensidades lo voy a tener que someter cuando tenga 16 años, 17 años, ¿no? Entonces es muy importante, y gracias por tu comentario, Guillermo, que nosotros los entrenadores manejemos bien todos estos conceptos y podamos ir llevando al chico, porque ojo, nosotros somos educadores y formadores, ¿sí? Somos educadores y formadores y vamos a trabajar con el cuerpo de los chicos, ¿sí? Y un trabajo mal llevado puede ocasionarle mañana más adelante una lesión, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir cuidando a ese chico, ir llevándolo poco a poco para que mañana más adelante pueda llegar a edades superiores, ¿no? Y sí, otro comentario que leía por ahí es que muchas veces no se respetan los procesos o se quieren saltear etapas, ¿no? O hacen entrenamientos que no son adecuados, ¿no? Esos son temas muy, muy delicados, son temas con los cuales se viene luchando constantemente, que las edades tienen que respetarse, que los procesos tienen que respetarse, ¿no? Todo llega a su meta siempre y cuando se le lleve de la manera más adecuada, paso a paso. No hay por qué acelerar etapas, no hay por qué saltearnos etapas. Hay que ir llevando poco a poco y sobre todo planificar de una manera adecuada. Si la planificación es adecuada, se van a conseguir los objetivos trazados. Si la planificación no es adecuada, y esto ya lo iremos tocando más adelante, ¿no? En los siguientes días, pero sí me pareció interesante poder comentar esto. Si la planificación no es adecuada, se pueden tener resultados a corto plazo. Sí, se puede tener resultados a corto plazo, pero no se va a llegar a la meta trazada, que es el largo plazo. Y sobre todo en estas edades, y siempre hay que trazarnos metas a largo plazo para que los chicos puedan llegar mañana más adelante. Sí. Eso es lo que quería comentar, José Luis. Ya, Jorge, gracias. Sí, ahí veo algunas preguntitas más, pero las vamos a responder a continuación, no se preocupen. Antes de pasar a la ronda de preguntas, Jorge, ayúdame a tus palabras, más facilidad de palabras te veo aquí, sobre el tema que vamos a tratar ¿cuál era? De la sorpresa, por favor, Jorge. Sí, al final les tenemos una sorpresa de un cuadro de preguntas, ¿no? Que van a tener que ser respondidos por ustedes y el que responda más rápido, el que tenga mayor cantidad de aciertos, va a ganar una asesoría de parte de nosotros, una asesoría más directa. ¿Ya lo mando? Los vamos a estar Diego, todavía no, un ratito, déjame terminar con esta parcita. Lo vamos a ir acompañando en el proceso, los vamos a ir aconsejando, vamos a ir despejando algunas dudas que nosotros también hemos tenido en su momento, porque nosotros también hemos empezado y hemos tenido infinidad de dudas, pero como bien lo dijo José Luis, hemos tenido personas que nos han podido llevar. Y un consejo que yo les puedo dar a ustedes desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es que cualquier duda que tengan, por más tonta que a ustedes les parezca, pregunten, consulten, ¿sí? Consulten, investiguen, no se queden con lo que saben, con lo mucho o poco que saben, compártanlo, investiguen, pregunten, indaguen y sobre todo observen. Una de las formas como yo aprendí mucho o poco fue observando a José Luis, observando a Mari, observando muchos entrenadores, porque muchos enseñan solamente con los gestos, con las actitudes. No es necesario que te sientes con la persona a conversar, a dialogar, a intercambiar conceptos, sino simplemente observando, rescatando lo positivo, lo negativo, y luego tratando de armar tú mismo tu propio concepto. Es la mejor forma de aprender. Siempre estar en constante aprendizaje, en constante investigación, ¿no? ¿Por qué esto es así? Oye, ¿por qué esto lo haces así? ¿Por qué no de esta forma? Es la mejor forma de preguntar, nunca quedarse callado, nunca quedarte con la duda. Si algo te intriga, si algo, por ejemplo, hoy día viste un trabajo, pucha, ¿por qué haces esto y por qué no haces lo otro? No, mejor no pregunto porque tengo vergüenza, ¿qué me va a decir? De repente me va a gritar o me va a mandar el diablo. No, pregúntale a la persona que creas tú que es la más idónea para poderte aconsejar. Es el mejor consejo que les puedo dar yo desde mi experiencia.
Sí. No sé, José Luis, si tienes algo más que acotar a esta parte. Así es cierto, Jorge. Inclusive hasta este momento nosotros seguimos aprendiendo, como yo se los recalqué en algún momento durante la charla. No es que alguien tenga la verdad absoluta, acá nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de seguir adquiriendo conocimiento. Todos estamos aprendiendo. Y aunque no lo crean, todos aprendemos de todo. Y siempre en cada charla que dan, a veces me ha tocado compañeros, ay, voy a ir, dicen lo mismo. Pero aunque no lo crean, dentro de eso mismo que te dicen, te sirve para refrescar los conocimientos y siempre, créanme, siempre hay algo que se queda con nosotros. Inclusive nosotros hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Consideramos que aún no llegamos a lo que deberíamos de llegar todos, porque en realidad la idea de esto es crecer todos juntos. Y miren que esta pandemia que ha llegado y nos ha tocado fuerte y se han dado grandes oportunidades, infinidad de oportunidades de escuchar a grandes profesionales de todas partes del mundo, ¿sí? A nivel del Perú, a nivel de Sudamérica, a nivel del mundo. El otro día hubo una charla con Bill Swedenham, etcétera. Entonces, son oportunidades que se nos están dando para poder aprovechar estos conocimientos. Siempre vamos y estamos escuchando. Recuerden, por favor, hay que escuchar y luego nosotros mismos tenemos que ser críticos y autocríticos y ver realmente esos conocimientos y en qué nos pueden ayudar y cómo puedo plasmar a nuestra realidad. Y sobre todo, una vez me hicieron una pregunta, cuando me tocó hablar en un foro, me preguntaron, sí, todo el mundo habla bonito, que todo el mundo habla del concepto, que todo el mundo habla bacán, pero vemos que en los resultados no se dan. ¿A qué crees que se debe? Entonces yo siempre toco, lo pongo como ejemplo, se debe a que muchas veces escuchamos, pero realmente no lo aplicamos. Y realmente hay que sincerarnos. Y por último, si uno no está de acuerdo en algo, porque se puede dar el caso, no es que siempre podamos estar de acuerdo. Para eso existe el debate, sentarnos a conversar. Y a mí me gustaría poder sentarnos con todos los entrenadores del Perú y sacar realmente un programa que vaya de acorde a nuestra realidad. Recuerda que el Perú tiene múltiples realidades. Tiene la realidad de Lima, la realidad, sin ir muy lejos, la realidad de Huacho, tiene la realidad de Ica, tiene la realidad de los distintos pisos altitudinales que tenemos, etcétera. Entonces, pero sí podemos reunirnos como entrenadores para manejar los conceptos y las ideas y de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros, poder ayudarnos a ir armando un programa de acuerdo a nuestra realidad. Eso es lo que realmente estamos buscando, lo que realmente queremos, porque el sueño de todo entrenador, o al menos desde mi punto de vista, es que mi Perú sea súper competitivo arriba, cuando ya sean mayores. Pero claro, para que lleguen a eso, como Jorge dijo en el ejemplo, estos conceptos tienen que estar bien cimentados en la base de nosotros como entrenadores, porque nosotros somos los arquitectos de esos nadadores. Y ahora, no todos, hay que ser también honestos, no todos van a llegar al alto rendimiento, pero no por eso vamos a dejar de dar el 101 hasta el 200% por esos chicos, porque al final, queridos amigos, recuerden, más que atletas, nosotros trabajamos con personas, formamos personas. Y nuestra dedicación, nuestro empeño, va a hacer que ellos también, aunque no lo crean, absorben, se dan cuenta de eso y valoran y también aprenden, ¿no? Eso era lo que quería decir Jorge. Gracias y gracias amigos por estar escuchándonos. No se preocupen, he visto algunas preguntas ahí. Después de esta actividad vamos a seguir con esas preguntas. Diego, ¿puedes lanzar la actividad, por favor? Chicos, si pueden ver ahí en la pantalla, hay un pequeño cuestionario que van a tener que ser respondido por ustedes. Les vamos a dar un tiempito para que lo puedan responder. Buenas noches, ¿cómo están? El cuestionario también tienen el link para acceder justo en la parte superior del chat. Si no lo ven, también pueden entrar a bit.ly/primer cuestionario.
Por ahí he visto bastantes preguntas interesantes, José Luis, ¿ah? He visto una pregunta de nuestro amigo William Otoya. Sí, ahora los vamos. Sí, sí, están muy buenas las preguntas. Sí, están muy buenas, están muy buenas. Gracias por sus consultas, chicos. Recuerden, chicos, que estamos para apoyarlos siempre. ¿Sí? Así como ustedes pueden aprender y sacar algo provechoso de nosotros, nosotros también podemos aprender mucho con cosas que ustedes nos pueden compartir desde sus experiencias. Recordar, como dijo José Luis, la realidad no es la misma para todos. La realidad de nosotros es totalmente distinta a la realidad, por ejemplo, de Liz, de Guillermo, de Víctor, de William, de Héctor, de tantas personas que están ahí. Todos tenemos realidades distintas, todos manejamos un grupo totalmente distinto. Entonces, siempre es bueno esa interacción para poder hacer una retroalimentación, ¿no? Así es, así es. Sí. Hay algunas preguntas que son muy buenas. No me ha tocado mi experiencia vivirla, pero me va a tocar aprender ahora. No se preocupe. Diego, ¿nos avisas cuándo podamos comenzar con la ronda de preguntas? No sé cuánto tiempo les vamos a dar a los chicos para que puedan ir respondiendo el cuestionario. Recuerden, chicos, que tienen que responderlo, poner sus nombres y enviarlo. Son preguntas muy sencillas de todo lo que hemos estado viendo, un recordatorio de lo que hemos visto en esta charla del día de hoy. Por ahí veo un comentario, por ejemplo, de Guillermo Soto que dice, repito, el aprendizaje es continuo. Sí, claro, Guillermo, el aprendizaje es continuo y como bien lo dijo José Luis, todos los días aprendemos cosas nuevas. Esta etapa por la cual estamos pasando nos llevó a reinventarnos y a hacer entrenamientos totalmente distintos para que los chicos se mantengan activos y se mantengan enfocados y se mantengan sobre todo concentrados y motivados, que es lo más importante, ¿no? Porque para un adulto es difícil esta situación, para un niño es mucho más complicado y nuestra principal motivación y nuestro anhelo principal, mucho más aún de trabajar la parte física para que cuando ellos regresen al agua, su regreso sea de lo más llevadero, es poder trabajar esa cabecita, poder trabajar en su meditación, poder trabajar en un poco de conocimientos técnicos, un poco de charlas, nutrirlos un poquito más para que ellos aprendan más y se enamoren más de este hermoso deporte que es la natación. A ver si vamos terminando con la resolución del cuestionario. Diego, ¿cuánto tiempo más le damos a los chicos para que puedan terminar? Sí, Jorge, vamos 7 personas ahorita. Yo creo que llegamos a 10 y ya podemos empezar a contestar las preguntas. Ya vamos 8, Ya, vamos dale, 8, dale. faltan 2 personas más. Ya. Jorge, José Luis, ya hemos llegado a 10 respuestas. Yo creo que ya podemos empezar a ir a las preguntas y contestarlas ya todos en conjunto. ¿Les parece? Listo, perfecto. ¿Te parece si comienzo respondiendo una pregunta que por ahí pude observar y pude apuntar? Sí, claro, claro. Bien, Empecemos con esa. la pregunta era de Héctor y en realidad Héctor hizo dos preguntas muy interesantes. La primera era sobre el sistema anaeróbico, ¿no? Que su pregunta era,
aclarar un poquito este tema porque la consulta era de él, de que este sistema no se trabaja en edades menores y el por qué. Cierto, Héctor, este sistema no se trabaja en las edades menores porque es un sistema que requiere demasiada exigencia, son trabajos demasiado fuertes, ¿no? Y los menores, los pequeños, no están preparados al nivel fisiológico como para poder soportar esta carga tan intensa de trabajo. Esos trabajos requieren una acumulación de ácido láctico y los menores no están preparados fisiológicamente para poder soportar esos trabajos. Es por eso que no se trabaja ese sistema en estas edades. En esas edades menores, que ya lo tocaremos más adelante en zonas de entrenamiento, es fundamental el sistema aeróbico, ¿no? El poder trabajar corazón-pulmón, el ganar capacidad, el ganar aire. Como bien lo ejemplifiqué, el sistema aeróbico es como si tú quisieras construir un edificio, ¿sí? Y el sistema aeróbico vendría a ser los cimientos del edificio. Si tú no tienes buenos cimientos, no vas a poder seguir construyendo un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, etcétera, ¿no? Y la siguiente pregunta que hacías es que en esta etapa de pandemia, ¿qué sistema venimos trabajando? Jorge, ¿O qué sistema es más? Jorge, disculpa que te interrumpa para Dale. terminar la idea un poco antes de contestar a Diego. Cuando se habló eso, justamente sobre tu pregunta, en realidad se refiere al sistema anaeróbico láctico, ¿no? Que es donde estamos hablando del sistema energético de la glucólisis anaeróbica, que es donde el producto final, ¿sí? El láctico, entonces los niños, su sistema nervioso no está preparado para poder soportar esas cargas y esa acidosis. Básicamente el de ellos está más orientado a un tema aeróbico, ¿no? A un sistema energético aeróbico. Ellos llegan a sus máximas intensidades simplemente con el tema aeróbico. Básicamente para reforzarte eso lo que decía Jorge. El sistema anaeróbico aláctico, sí trabajamos con ellos porque se necesitan hacer estímulos de velocidad, ¿sí? La velocidad se desarrolla desde muy pequeño, pero como bien lo dijo Jorge, sin abusar de esto. Nada más quería hacer esa acotación. Después la siguiente pregunta que hacía Héctor, por ejemplo, dice, en esta coyuntura que pasamos del COVID, en muchos países aún seguimos hace más de 3 meses sin piscina, pero estamos haciendo físico virtual. ¿Qué sistema energético deberíamos trabajar en esta realidad o en qué porcentaje y una ejemplificación? Muchas gracias. Lo fundamental es trabajar el sistema aeróbico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con trabajos de cardio, con trabajos a intensidades moderadas, trabajos de 30 minutos, 35 minutos, y trabajar un poco la fuerza muscular, trabajos de cores, trabajos de fuerza de hombros, que es muy importante para ellos, para cuando puedan regresar al agua, ¿no? Pero siempre midiendo las cargas, no excederse en los trabajos de fuerza, sobre todo en edades menores, ¿no? Para no poder ocasionar una lesión. Porque es bien sabido que la interacción es virtual, entonces no podemos estar físicamente con ellos para corregir de repente la posición de un brazo o la posición de una pierna, ¿no? Es un poco complicado corregir de manera virtual, entonces siempre teniendo cuidado en algunas aplicaciones de carga para con ellos. Pero pues, sí podemos trabajar la capacidad aeróbica con trabajos con rutinas cardiovasculares, trabajos de intensidades moderadas, ¿no? No sé, José, si quieres aclarar algo más o aportar algo más en ese tema. No, sí, justamente esa es una pregunta muy buena. Generalmente estamos trabajando, como bien lo dijo Jorge, los temas aeróbicos, ¿sí? El sistema energético aeróbico. En realidad, también hacemos estímulos a los otros sistemas, pero son más estímulos. En realidad, dentro de esta realidad que nos ha tocado vivir, nuestra realidad es que estamos más estimulando el sistema energético aeróbico, básicamente por lo que acaba de decir Jorge. Sí, imagínense con nadadores mayores, tenemos problemas en corrección, en hacer correcciones de ciertas posturas cuando hacen trabajo ligas. Imagínense con pequeños, que ellos se distraen más fácil, entonces hay que tener mucho cuidado.
y básicamente tratar de hacer un trabajo más aeróbico, que no pierdan tanto esa capacidad, o sea, que cuando vayan ya al agua y se toque recuperar todas las partes más específicas, el sistema aeróbico haya sido estimulado de tal forma que no haya tanta pérdida y mediante los cardios pueda regresar ellos. Y también, no solamente eso, también hay otro sistema que debemos trabajar bastante con ellos, y es el sistema de acá de arriba, ¿no? Creo que es el sistema nervioso central, arriba, la cabecita, porque si bien es cierto, imagínense, si a nosotros nos afecta como profesionales el no poder estar en nuestro ambiente, imagínense esos niños, ¿no? Que están acostumbrados a que cuando iban al club, nosotros como entrenadores, si realmente somos observadores y no nos centramos solamente en ver la parte del entrenamiento en agua, y en algún momento nos sentamos y vamos a ver que el niño teje un mundo alrededor de esto, ¿no? Teje un mundo alrededor de esto. Y imagínense en estos 100 días que tenemos, 3 meses y un poco más sin entrenar, ese mundo se ha visto cortado, ha reducido a ellos a estar en su casa. Y ustedes saben, por los propios tipos del niño, su propia forma de ser de cada uno, está lleno de energía, entonces se ve afectado, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar sobre eso, sobre las motivaciones, y que este tipo de entrenamientos realmente no sea también tan parametrado, sino todo lo contrario, buscar una forma de seguirlo enganchado y que él realmente, el niño, extrañe este mundo, ¿no? Eso nomás quería agregar, Jorge, en realidad. Sí, y agregando un poco más, seguir inventando, seguir reinventando, investigando, innovando cada día para mantener al chico enganchado, sobre todo en esa etapa, amigo Héctor, que nos escribe desde Bolivia, haciendo actividades lúdicas, para que el chico no sienta tanto, no le afecte tanto esa etapa tan complicada. Por ejemplo, te comento, Héctor, hay trabajos muy interesantes que puedes hacer para trabajar agilidad, equilibrio, ejercicios de pádel, por ejemplo, que es muy sencillo, con una cinta armas una línea horizontal en el piso, puedes hacer 2 líneas, puedes hacer una X, puedes hacer un cuadrado, y ahí te puedes ir inventando varios ejercicios para que los chicos trabajen otros aspectos como la agilidad, el equilibrio, la velocidad, ¿no? Eso es muy importante para ellos, ¿no? Es muy importante para ellos. Y como bien dijo José Luis, trabajo de sensibilidad, trabajar la cabecita con charlas motivacionales, con charlas hablando un poquito sobre los estilos, hablando un poquito sobre otros aspectos como nutrición, ¿no? Es muy motivador y muy enriquecedor para ellos, que se enamoren un poquito más y que sepan que su natación no solamente es ir y meterse a la piscina, sino que engloba muchas cosas más, muchos aspectos más que van construyendo en este mundo que a ellos les apasiona, ¿no? Y seguir sembrando, sobre todo en ellos, ese bichito para que sigan mañana más adelante enamorados de ese deporte. Sí, así es, Jorge. Por acá vi otra pregunta. Repito, la aprendizaje es continuo, González, un aplauso para ellos. José Luis, Jorge, ¿qué tal? Sí, dime. Sí, aquí Diego, miren, ¿qué les parece si ya vamos a responder las preguntas, las 5 preguntas que habíamos hecho para que ya todos los asistentes puedan ver cuáles eran las respuestas correctas? Ya. Ya, Marlene en un momento va a compartir su pantalla. Bueno, mientras Marlene lo comparte, una pregunta que decía cómo se puede medir el lactato, ¿no? En realidad, aquí en el Perú no se trabaja mucho con lactato porque el tema de conseguir los reactivos y eso de estar pinchando a los chicos, cuando nosotros lo hacemos en el club, cuando Mari también trabaja con este tema, hacemos un comunicado al papá, donde el papá, recuerden que trabajamos con menores de edad, y estos generalmente son para los chicos ya grandes, estamos hablando de los juveniles B para arriba, de 15, 16, 17 años. Con los menores no trabajamos con ácido láctico. Generalmente por el tipo de trabajo que realizamos con ellos, estamos trabajando, les enseñamos a usar el tipo de frecuencia cardíaca, inclusive en la frecuencia cardíaca con estos niños es un poco engañosa porque por el propio desarrollo que tienen, sus pulsos, sus pulsaciones son más aceleradas, pero más lo usamos como un tema educativo. Pero como te explico, el lactato lo manejamos a nivel de seleccionados y
cuando ya son mayores, y tenemos que tener mucho cuidado por el tema que hay que estar sacándole sangre. Tenemos un aparatito acá con los reactivos. Eso es como medimos el lactato, y tenemos ciertos tipos de test o de trabajos tipo donde hacemos esa medición. Pero con los grandes, con los pequeños no lo hacemos, definitivamente no. Trabajamos en base a la frecuencia cardíaca, pero cuando son muy pequeños, simplemente como un tema educativo, no como un tema de que eso te va a definir algo, porque como ustedes saben, por el desarrollo propio del sistema nervioso, en esas edades, los niños son mucho más acelerados, ¿no? Eso me quería decir, no sé si con eso contesto tu pregunta, pero al menos eso era lo que yo entendí de la pregunta que diste ahí. Ya, gracias. Ya, Diego. Ya, perfecto. Yo creo que podemos empezar con las preguntas entonces. Sí, la primera era, bueno, decía, ¿es recomendado el desarrollo del sistema energético glucolítico en menores? Justamente eso es lo que nos habían hecho las preguntas, y decíamos el glucolítico anaeróbico definitivamente no lo recomendamos, justamente porque ya lo habíamos explicado que debido a la madurez del sistema nervioso en estas edades de los chicos no están preparados para soportar esas acidosis, ¿no? Sí, perfecto. Yo creo que había quedado bastante claro también con la presentación de, bueno, de ustedes dos. La siguiente pregunta que habíamos planteado en el cuestionario es, en el sistema de los fosfágenos, ¿qué compuesto tiene que romperse para reconstruir el ATP? Jorge quiere responder esa pregunta. Sí, ahí la respuesta era, ¿cuál? La fosfocreatina, ¿no? La fosfocreatina. Recuerden que teníamos la participación de la creatinquinasa, que rompía el compuesto de la fosfocreatina y liberaba el fosfato con la creatina, ¿no? Y liberando energía, y esta energía hacía que se una con el ADP. Sí, perfecto, perfecto, José Luis. La tercera pregunta es, ¿cuál es el sistema energético aportante de energía en nadadores de aguas abiertas? Como ya lo hemos visto, el sistema energético, ¿cuáles son las características de las competencias de aguas abiertas? Son pruebas que van desde los 5 kilómetros, 7.5, 10 kilómetros, 25 kilómetros, que se hacen a nivel olímpico y a nivel de Copa del Mundo. A nivel de Olimpiadas solamente tenemos 10 kilómetros, y a nivel de Copa del Mundo sí tenemos el 5, el 10 y el 25, ¿no? Y vemos que por el tiempo que se desarrolla esto, el sistema energético principal predominante es el sistema aeróbico oxidativo. Perfecto, José Luis, queda clarísimo. La cuarta pregunta era, ¿cuál es la principal molécula energética de nuestro organismo? Bien, Diego, la principal molécula energética del organismo es el ATP. Y justamente aquí puedo responder la pregunta que hizo Liz, que preguntaba, ¿no? ¿Cómo trabajar el ATP en los entrenamientos? El ATP es una molécula que le va a proporcionar energía al cuerpo, ¿no? Muy aparte de las proteínas, muy aparte de la grasa, ¿no? Entonces, esa es la principal molécula que le aporta energía al cuerpo, el ATP. Y cómo, de acuerdo a la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Disculpa, Jorge. ¿Cómo vamos a trabajar el ATP en el entrenamiento? Sí, en realidad se trabaja en la producción de ATP mediante esos sistemas energéticos, ¿no? En los fosfágenos ya vimos que se produce el ATP con la resíntesis del ADP mediante la creatinquinasa. Ya vimos que en la glucólisis anaeróbica se obtiene el ATP mediante la degradación de la glucosa. Y en el tema del aeróbico oxidativo, mediante el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Esa es la forma como vamos generando ATP mediante el entrenamiento, estimulando esos sistemas energéticos.
Perfecto. Y pasando a la última consulta, era ¿en dónde se produce el ATP? El ATP se produce en los músculos. En las células El musculares. músculo, el músculo necesita energía. Entonces, el ATP le va a proporcionar esa energía al músculo para que el músculo se pueda realizar la actividad en la cual estamos trabajando, ¿no? Si el músculo no tiene energía, lógicamente no va a poder hacer la actividad que nosotros queremos. Perfecto, perfecto. A mí me parece que en general quedó clara la presentación viendo cómo han respondido los asistentes aquí en la ficha de Google. Vemos que por lo menos más de la mitad igual coincidió en responder que en los músculos es donde se produce el ATP. Una pequeña fracción contestó en ninguna de las anteriores y parece que una o dos personas contestaron en el páncreas, pero ya quedó claro que es en los músculos entonces, donde se produce este compuesto. Luego, en cuanto a las otras preguntas, sí, más de 3/4 han respondido correctamente, así que me da bastante gusto, me parece que quedó claro entonces. Y ya, los dejo entonces, Jorge y José Luis, para que puedan continuar. Con esto ya cubrimos lo que era el cuestionario del día de hoy. Muy bien, chicos. Realmente agradecerles mucho por su presencia. Eh, Recuerden que estamos acá siempre para apoyarnos entre nosotros. La idea de esto es poder compartir hacia ustedes los pocos conocimientos que podamos tener y que hemos ido acumulando a lo largo. Como les digo, este conocimiento es gracias también a las aportaciones de los demás profesionales y espero realmente poderlos ayudar y en realidad poder ayudarnos, porque ustedes también nos ayudan a nosotros para seguir creciendo y que realmente podamos en algún momento sentarnos todos, ¿por qué no? Y poder discutir un plan nacional. Sé que hay algunas asociaciones que están buscando eso, pero ojalá que se logre, al margen del nombre X, Y, Z, realmente ojalá que se logre y que realmente todos seamos capaces de sentarnos y poder dar nuestros aportes, porque en realidad ahí no es que uno tiene la razón, ahí tenemos que aportar todos y todos tenemos que dar dentro dentro de nuestro bagaje, dentro de nuestros conocimientos y también estar dispuestos a recibir lo que los demás nos dan. Porque recuerden, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos los constructos y entre todos vamos a unirnos y va a salir esto para adelante y realmente vamos a tener una natación como la que queremos. Porque talento en el Perú hay, entrenadores en el Perú hay, deseos de trabajar en el Perú hay. Solamente falta que nos unamos como personas, como seres humanos, y podamos seguir adelante. Y yo de verdad espero, uno de los sueños como entrenador que tengo es que realmente ver un nacional absoluto con nadadores de 20 años para arriba, peleándose por entrar a una final al menos 16 nadadores. Y no muchas veces como da pena tener solamente 3 o 4. Cuando tenemos eliminatorias lo tienen que pasar de manera directa a la final. Eso es un sueño como entrenador que persigo y que la mayor parte de la natación mundial es en esas edades. ¿Por qué? Porque además también el cuerpo ya está formado, ¿sí? Fisiológicamente y puede estar sometido a cargas aún más intensas y aprovechando mejor estos conocimientos que vamos a adquirir. Cosa que no podemos hacer mucho en los menores por los propios temas fisiológicos que tienen. Había una pregunta antes de terminar que hizo mi amigo William, que le mando muchos saludos. Qué gusto que esté acá, es un gran profesional también. Conocemos a su hermano Julio, ¿no? Entonces quería decirle a William, ¿a qué nos referíamos con continuum energético? ¿No? El continuum energético, que estaba justo, lo hablamos al principio, se puede definir, ¿sí? Como la capacidad que tiene el organismo de mantener a los 3 sistemas activos, ¿sí? Pero dándole prioridad a uno sobre otro de acuerdo a 3 puntos. Uno es de acuerdo a la duración del ejercicio, el otro es de acuerdo a la intención, de acuerdo a la intensidad de la contracción muscular, y el otro es de acuerdo a la cantidad de
de los sustratos almacenados, del combustible que se usa. A eso se refiere. Entonces, si los trabajos son de intensas, de muy intenso, de poca duración, entonces el sistema, el ser humano, el sistema le va a dar preferencia al sistema de los fosfágenos. Si es una media duración y las intensidades son máximas, es el sistema glucolítico. Y si ya es una gran duración, como una natación de aguas abiertas, una carrera de 10 kilómetros, etcétera, le da la preferencia al sistema aeróbico u oxidativo. No sé si con eso contesté tu pregunta, amigo William. Yo creo que sí, José Luis, con esa respuesta aclarado el tema para William. Chicos, muy a gusto con ustedes de haber podido compartir un poco de este tema. Muy contentos por sus consultas, muy contentos también porque hayan podido responder el cuestionario de manera acertada. Y como bien dijo José Luis, lo que nosotros perseguimos con estas charlas es poder compartir un poco nuestras experiencias y que aquellas personas que recién están iniciando en este mundo de natación no pasen por los errores que nosotros podemos haber pasado, ¿no? Lógicamente, el errar, el equivocarte te enseña y te va formando como persona y como profesional. Pero si tienes las herramientas ya adquiridas y las podemos compartir, ¿no? Porque algo muy importante es, si tienes un conocimiento, sea poco, mediano o amplio, no te quedes con ese conocimiento. Compártelo con otras personas, porque al compartirlo con otras personas vas a poder adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Vas a poder compartir experiencias, que es muy importante para tu crecimiento como persona y para tu crecimiento profesional. Entonces, nosotros hemos podido aprender muchas cosas, no solamente en conversatorios, sino también observando, ¿sí? Y ese es nuestro propósito principal, poder compartir con nosotros todas nuestras experiencias para que ustedes mismos puedan ir formando sus propios conocimientos, ¿no? Porque es muy importante eso, y no se queden con una sola verdad. Investiguen siempre, investiguen, lean, investiguen en Internet, y ojo, las cosas que aparecen en Internet no siempre son la verdad absoluta, ¿no? Siempre uno tiene que ir investigando de aquí, de allá, de por aquí, y sacar uno mismo sus propias conclusiones. Qué bonito sería, como bien dijo José Luis, ver un campeonato nacional con bastantes nadadores, ¿no? Y no tener que pasar una semifinal a una final porque no hay más nadadores. Pero más bonito sería que todos los entrenadores manejen un mismo vocabulario y que no uno trabaje por su lado y otro por su lado, sino que todos trabajemos de manera mancomunada por este bonito deporte y por llevar a nuestros niños, que son nuestra materia principal, de la mejor manera, y no querer saltearse etapas por querer conseguir resultados a corto plazo, sino lo más importante es pensar en el largo plazo, en que esos chicos de 8 años puedan seguir nadando cuando tienen 20 años, cuando tienen 23, 25 años, ¿no? Como se da en otros países, como se da en Brasil, como se da en Argentina, sin ir muy lejos, que vemos chicos nadando a los 28 años, 30 años, ¿no? ¿Y es por qué? Porque fueron llevados de una manera adecuada en edades menores. Así es, Jorge, y nuevamente muchas gracias. De verdad muy contento y pasando, como dicen, cada vez que hablamos en público, no es muy fácil, pero tenemos un gran público. Yo sé que también nos van a apoyar bastante y vamos a seguir para adelante. Realmente los esperamos para mañana, para seguir comentando, compartiendo los conocimientos y, ¿por qué no?, también escuchándolos a ustedes, ¿no? Porque al final, que esto no puede ser solamente de un lado, tiene que ser de los dos lados. Y recuerden, nadie tiene la verdad absoluta. Todos aprendemos de todos. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos poderlos haber ayudado. Gracias. Y José, no te olvides que mañana los esperamos, como siempre, a las 5 de la tarde, que vamos a estar compartiendo nuevos conocimientos con ustedes, nuevas experiencias, y esperamos seguir interactuando con ustedes de la misma forma como lo hemos hecho hoy día. Nada, los esperamos mañana, chicos, estén ahí puntuales.
Muchísimas gracias a José Luis y muchísimas gracias a Jorge por esta primera sesión de estos 3 talleres gratuitos. Y como bien dicen ellos, los esperamos mañana. Conéctense temprano para que puedan ganar esa sorpresa, ese regalo, mejor dicho. Sí, que ha sido preparado con mucho cariño de parte de ellos. Así que conéctense temprano para que estén atentos y puedan resolver el cuestionario de forma correcta y ganarse ese regalo que con mucho cariño ellos se los van a entregar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Muy buen sábado por la noche. Chao, chao. Chao chicos, nos vemos mañana. Chao, chao, cuídense. Gracias por estar presentes. Un abrazo, William. Víctor, un abrazo, mi hermano. Cuídate.